A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es lo que de verdad diferencia a los grandes líderes del resto? Seguro que no es lo que se imaginan. Hoy vamos a meternos de lleno en el sistema de toma de decisiones que usan, bueno, las mentes más brillantes. Y lo mejor es que veremos cómo empezar a aplicarlo ya mismo. Pensemos un momento en gigantes como Jeff Bezos o Warren Buffett. ¿Qué tienen en común? A ver, lo primero que se nos viene a la cabeza es su fortuna, ¿no? Claro. Bueno, pues les voy adelantando que la respuesta no va por ahí. Para nada. Exacto, no es el dinero. Y es que su fortuna, que es inmensa, es más bien el resultado, la consecuencia de su éxito, no la causa. Es como un síntoma, ¿saben? No fue el motor que los llevó a construir esos imperios que conocemos. Y tampoco es su educación. Ojo, el mundo está lleno de gente con títulos universitarios increíbles que no llegan a tener ese nivel de intacto. Entonces, a ver, si no es el dinero, y tampoco la educación, ¿qué es? ¿Qué es lo que tienen? Aquí está la clave. Es un método. Así de simple y a la vez así de complejo. Una forma, digamos, sistemática de pensar y sobre todo de tomar decisiones. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a desmenuzarlo a ver sus partes más importantes. Y esto es súper importante, ¿eh? Lo que vamos a ver no son teorías sacadas de un libro de texto. Para nada. Son patrones reales, documentados por una consultora de la talla de McKinsey, después de entrevistar a decenas, pero decenas de CEOs durante muchísimos años. O sea, esto es la práctica pura y dura, no la teoría. Bueno, vamos con el primer hábito. Y este ataca directamente una trampa en la que, seamos sinceros, caemos todos. La famosa parálisis por análisis. Se trata de romper de una vez por todas con esa idea de que necesitamos estar 100% seguros para poder actuar. Resulta que los líderes de clase mundial entienden perfectamente que esperar a tener toda la información es la receta perfecta para quedarse paralizado. En lugar de eso, ellos practican algo que podríamos llamar la toma de decisiones con información suficiente. O sea que se lanzan cuando tienen los datos necesarios para avanzar con confianza, no cuando tienen hasta el último dato posible. Y miren, Jeff Bezos hasta le pone un número a esto. Dice que su objetivo es tomar la mayoría de las decisiones teniendo apenas un 70% de la información que le gustaría tener. ¿Y por qué tampoco? Pues porque sabe que en el mundo real, esperar a tener el 90% o más casi siempre significa que ya llegaste tarde, que la oportunidad se te fue. Ok, y esta idea de la velocidad nos lleva de la mano al segundo hábito, el marco de la reversibilidad. Suena un poco técnico, pero es un modelo mental súper simple y a la vez increíblemente poderoso. Es para clasificar decisiones y, claro, para manejar el riesgo. Se le conoce como la regla de las dos puertas. Es bien fácil. Se trata de un modelo que básicamente separa todas las decisiones que tomamos en dos categorías, muy pero muy claras. ¿Y en qué se basa? En sus consecuencias. Y lo más importante, en si podemos echar para atrás o no. Imaginen esto. Por un lado, están las decisiones de puerta de un solo sentido. Estas son las de altas consecuencias, las que es casi imposible deshacer. ¡Uf! Con estas hay que ir con calma, con mucho cuidado. Y por el otro lado, están las de puerta de doble sentido. Son de bajo impacto y si te equivocas, pues te regresas y ya. Estas hay que tomarlas rápido, sin miedo. La verdadera clave del éxito y de la agilidad está en saber distinguirlas. Pasemos ahora a un hábito muy específico, que viene de una auténtica leyenda, Warren Buffett. Es un ejercicio mental que, según cuentan, le ha ayudado a evitar errores catastróficos a lo largo de toda su carrera. Y la idea es potentísima, de verdad. Se trata de cómo evitar errores de millones de dólares con un solo ejercicio mental. ¿Se imaginan? Porque en lugar de pensar solamente en cómo lograr el éxito, Buffett hace algo genial. Le da la vuelta al problema. Este proceso tiene un nombre: inversión. Y funciona así. Primero, hay que definir ese resultado que, de verdad, queremos evitar a toda costa. O sea, el peor escenario posible. Luego, segundo paso, hacer una lista de todas las cosas que podrían causar ese desastre. Y tercero, y esto es lo más importante, trabajar sistemáticamente para evitar cada una de esas causas. Es como ponerse un filtro de seguridad mental.
y es increíblemente efectivo. Bueno, ya vimos 3 hábitos que son fundamentales. Ahora, ¿qué tal si juntamos todo esto y lo convertimos en como un manual práctico, un plan de acción que se puede empezar a usar, pero desde hoy mismo? Entonces, la próxima vez que haya que tomar una decisión importante, podemos pasarla por esta lista de verificación. Es muy simple. Primero, ¿tengo la información suficiente para actuar ya? Segundo, ¿esto es una puerta de un solo sentido o de doble sentido? Y tercero, ¿cuál es el peor de los escenarios y cómo hago para evitarlo? Y aquí viene lo mejor de todo. Este método no es solo para CEOs o multimillonarios. Para nada. Es un sistema de pensamiento que sirve para liderar un equipo, para gestionar un proyecto o simplemente para tomar mejores decisiones en el día a día. Sirve para todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. En resumen, es un sistema para funcionar con más claridad y con mucha más confianza. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Pensando en los retos que vienen, ya sean grandes o pequeños, ¿cuál es la primera decisión en la que se podría poner a prueba este método? Piénselo. ¿Alguna vez se ha tomado una decisión que en el papel parecía perfecta y resultó ser un desastre? Bueno, ahora imagínense tener que tomar 100 de esas cada semana, pero con millones de dólares y miles de empleos en juego. Así es el día a día de un CEO. Pero, ¿saben qué? Los mejores no se fían solo de su instinto. Tienen un sistema y hoy vamos a desglosarlo por completo. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Se trata de un genio innato, de una especie de sexto sentido para saber siempre qué hacer? ¿O hay algo más metódico detrás de esas decisiones que cambian industrias enteras? La gran pregunta es si esto es un arte misterioso o una ciencia que se puede aprender. A ver, la cultura popular nos ha vendido esta imagen del líder audaz que toma decisiones en un parpadeo, ¿cierto? Pero la realidad, según estudios de consultoras como McKinsey, es muy diferente. Resulta que los CEOs más efectivos no se obsesionan con la decisión final, sino con el proceso para llegar a ella. El secreto no está en qué se decide, sino en cómo se decide. Muy bien, entremos en materia. Cuando se analiza a figuras como Jeff Bezos de Amazon o Satya Nadella de Microsoft, se empiezan a ver patrones, cosas que se repiten. Y no son fórmulas mágicas, son más bien hábitos mentales muy disciplinados. Vamos a ver los 5 más importantes. El primer patrón es brillante por lo simple que es. Bezos dice que hay que pensar en las decisiones como si fueran 2 tipos de puertas. Primero están las puertas de 2 vías, que son reversibles. Si algo sale mal, uno puede dar marcha atrás sin grandes dramas. Estas se deben tomar con agilidad. Piensen en probar un nuevo software interno, por ejemplo. Pero luego están las puertas de una vía. Estas son prácticamente permanentes, como lanzar un producto que definirá la empresa. Una vez que se cruzan, no hay vuelta atrás. Y estas, claro, exigen un análisis lento, cuidadoso, metódico. El gran error, dice Bezos, es tratar todas las decisiones como si fueran de una sola vía, porque eso paraliza a toda la organización. Ahora, para esas grandes decisiones, las de una vía, ¿cuánta información es suficiente? La respuesta podría sorprender. No es el 100%, ni siquiera el 90%. El número mágico para los líderes más efectivos es este, 70%. Y aquí está la lógica detrás de ese número. Esperar a tener una certeza absoluta tiene un costo oculto, la oportunidad perdida. El CEO Genome Project descubrió que los líderes que buscan la perfección en la información se convierten en cuellos de botella. Una buena decisión ejecutada a tiempo es casi siempre mejor que una decisión perfecta que llega tarde. El tercer patrón no tiene que ver con la velocidad, sino con el autocontrol. Y viene de uno de los inversionistas más grandes de la historia, Warren Buffett. La idea es que entre el estímulo, una crisis, una mala noticia, y la respuesta, los mejores líderes insertan un espacio, una pausa. Ojo, no es dudar, es como un cortafuegos mental contra las reacciones viscerales, las que nacen del pánico. Es darse un momento para pensar en lugar de solo reaccionar. El siguiente punto es una verdadera batalla constante. Los CEOs de élite dedican hasta la mitad de su tiempo a pensar en el futuro a 5 o 10 años. Pero claro, el mundo exige resultados para ayer. McKinsey documentó el caso de un CEO que, justo después de un año récord, vio cómo su industria se desplomaba. La presión de Wall Street para que abandonara su estrategia a largo plazo por ganancias inmediatas fue inmensa. Pero él decidió mantener el rumbo. Esa suele ser la decisión más solitaria y muchas veces la que define todo.
Ojo, esta es una señal de alerta fundamental. Un consenso total, un optimismo que nadie cuestiona, puede ser increíblemente peligroso en una sala de juntas. Por eso los líderes con experiencia no buscan aplausos, buscan desacuerdo. Buscan activamente a esa persona que se atreve a decirles por qué su brillante idea podría ser un fracaso total. Y esto ilustra perfectamente cómo se puede poner en práctica ese escepticismo saludable. En Amazon, antes de aprobar un proyecto grande, el equipo tiene que escribir el comunicado de prensa del día del lanzamiento. Esto los obliga a pensar como el cliente, a anticipar las críticas y a responder las preguntas más incómodas desde el día 1. Es como construir una máquina del tiempo para guiar la decisión de hoy con la claridad del futuro. Bien, estos 5 patrones son como el sistema operativo de las decisiones de élite. Son superpoderosos, son necesarios, pero no son suficientes. Hay un elemento más profundo, algo que realmente distingue a los líderes que dejan huella de los que simplemente ocupan un cargo. Y aquí es donde la historia da un giro. El verdadero diferenciador no es tener un récord perfecto de aciertos, porque seamos sinceros, nadie lo tiene. La habilidad que realmente separa a los mejores es cómo procesan el fracaso. No se trata de evitar el error, sino de asimilarlo, de exprimirle hasta la última gota de aprendizaje. ¿Y los datos? Bueno, los datos son contundentes. El CEO Genome Project, después de analizar miles de carreras, encontró esto. Los líderes que vieron sus tropiezos como fallas personales tuvieron menos de un 50% de probabilidad de recuperarse y triunfar, pero aquellos que los vieron como lecciones necesarias, como el costo de la matrícula en la Universidad de la Experiencia, tuvieron una probabilidad mucho, pero mucho mayor de alcanzar el éxito. La diferencia es abismal. Es la diferencia entre estancarse y pasar al siguiente nivel. Entonces, la conclusión de todo esto es que nada de lo que hemos visto requiere un don sobrenatural. Son disciplinas, son hábitos mentales que cualquiera puede cultivar. La gran lección es que la calidad de las decisiones no viene de una inteligencia superior, sino de la calidad del proceso. Los grandes líderes no son los que nunca se equivocan, son los que cuando se equivocan saben exactamente por qué y se aseguran de que esa lección les quede grabada a fuego. Y esto nos lleva a la reflexión final, porque estos patrones no son exclusivos para quienes dirigen corporaciones gigantes, son aplicables a cualquier decisión importante en la vida. Al final, la pregunta que queda en el aire no es si se tomarán buenas o malas decisiones, sino qué proceso se va a usar para enfrentarlas.